Ahora, si me acompañan a leer 1 Corintios en el capítulo 15, versículo 12, y vamos a leer hasta el versículo 19, el apóstol Pablo hace una defensa de la resurrección de Jesucristo bien asombrosa aquí en 1 Corintios. En el capítulo 15 del versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Primero empieza diciendo Pablo en el versículo 14: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. O sea, no nomás nosotros, sino cualquier persona que predique en el mundo es en vano. No hay motivo para predicar, porque entonces el fin de la existencia humana es la muerte. Si no hay resurrección, ni para qué nos involucramos en este asunto de la religión, si el fin al fin. Como decían allá, el muerto, como el muerto al pozo y el vivo. Eso. Entonces, si no hay resurrección. Pero luego dice: vana es también vuestra fe. Vuestra fe es vana. No hay razón, brother, para tener esperanza, para tener fe, para tener nada de positivismo con que las cosas van a mejorar. Vana es nuestra fe. No hay razón para religión, no hay camino de salvación. Versículo 15: y somos hallados falsos testigos de Dios. Así declaró la palabra de Dios. Si Cristo no resucitó, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, somos unos farsantes, somos unos mentirosos, porque hemos testificado de Dios que resucitó, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ahora, usted recuerde que la iglesia de Corinto era esta. Nosotros empezamos a hablar tantito aquí los domingos. De hecho, la semana pasada llegamos al capítulo 18 de Hechos y aterrizamos en la ciudad de Corinto y empezamos a hablar y vimos que era una iglesia muy próspera, pero también tenía mucha influencia helenista de religiones y paganas, y tenían templos que adoraban a dioses que requerían mucha inmoralidad. Entonces Corinto tenía mucha filosofía también, estaba muy influenciada por Atenas, que estaba cerquita de ahí. Entonces, ¿qué era lo que pensaban los filósofos? Muchos de los filósofos, que no había resurrección, así como los saduceos, no hay resurrección. Entonces, aquí les está hablando Pablo, dentro de la iglesia, le dice: entre vosotros hay gente que no cree en la resurrección. No le está diciendo a gente fuera de la iglesia. Pablo le está escribiendo a gente dentro de la iglesia que no creía en la resurrección cuando nació esta iglesia. Así que dice: pues entonces nuestra fe es vana. Y todavía para el colmo, el problema principal del ser humano. ¿Cuál es el problema verdadero del ser humano? No es la suegra, brothers. El principal problema del ser humano es el pecado. Ese es el problemón que tenemos delante de nosotros. Y si Cristo no resucitó, dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios, aún estás en pecado. No hay cómo sacarle a eso. No hay latigazos en la espalda que usted se pueda dar que completen el pago de su pecado.
No hay bombas en el cuerpo que usted se pueda amarrar para que usted alcance a llegar al cielo por ese sacrificio. Si Jesucristo no pagó, aún está la deuda ahí, latente. No hay rodillazo que se pueda aventar usted desde aquí hasta quién sabe cuál santuario. No hay nada que pueda hacer, no hay cantidad de dinero. No hay nada, no hay comida que pueda usted dejar de comer o bebida que pueda dejar de beber o vestimenta que usted pueda agarrar para ganarse la salvación. No hay nada, porque nada de lo que el ser humano pueda hacer se completa para la salvación. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Si Cristo no resucitó, versículo 17, vuestra fe es vana, aún estás en vuestros pecados. Ahora, usando tantito conocimiento común, usted sabe que todas las religiones del mundo reconocen que nuestros actos traen consecuencias. Todo el mundo. Y cuando digo religión es todo, no todo el que tiene un credo, todo el que tiene una filosofía, sin darse cuenta, esa es su religión. Todo mundo sabe que los actos traen consecuencias. Y toda persona en el mundo reconoce que tiene una conciencia adentro que le dicta entre el bien y el mal. Todo mundo sabe que hay algo dentro que me dice que está bien y que está mal. Y no es la sociedad y no es la cultura, es algo más que tengo yo adentro que me está diciendo que está bien y que está mal. Entonces, el debate no es si hay consecuencias de nuestros actos. En realidad el debate no es si tengo una vocecita o algo parecido adentro o algo que me incomoda cuando estoy haciendo algo mal y sé que lo tengo que hacer bien. El debate más bien es si hay o no hay que dar cuentas, si hay o no hay que dar cuentas y a quién vamos a darle las cuentas. Porque si sabes que hay consecuencias de tus actos, si reconoces que hay ley moral, el debate es ese: ¿a quién le vas a dar cuentas? Y dice el versículo 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estás en vuestros pecados. Por eso nosotros estamos seguros que esta iglesia no es la salvación. Nosotros no somos la salvación. No hay religión que lo salve. No hay acto que lo salve, es Cristo. Usted bien puede aceptar a Jesucristo y nunca ir a una iglesia, si así fueran las circunstancias, como aquel hombre que estaba en la cruz, y aún así ser salvo, porque no hay religión que lo salve, es Cristo. No hay ropa que lo salve, no hay comida que lo salve. Usted bien se puede estar muriendo en ese último instante, en ese momento aceptar a Jesucristo, y perdón que sea extremo, pero así puede pasar. Y se va, usted hereda la salvación. Porque no hay precio que nosotros podamos pagar para comprarnos la salvación. Es Jesucristo el que paga por nuestros pecados. Pero si Cristo no resucitó, pues aún estás en pecados. Ahora, la palabra de Dios dice cuáles son las consecuencias de haber pecado. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es. Ahí está. La paga del pecado es muerte. Así que nosotros sabemos que hay que pagar. Se hace algo y hay que pagar. Nuestra ley, incluso la ley civil, dicta que si nosotros hacemos algo que no debemos, tenemos que pagar. Y tenemos que pagar de acuerdo a dos cosas: una de acuerdo al crimen que se cometió y otra de acuerdo a quién se le cometió ese crimen. No es la misma cosa. Nuestra ley dice: haces algo malo, tienes que pagar. Pero no nomás eso, dice a quién le hiciste ese mal. Supongamos mentir. Usted le puede mentir a sus hijos. ¿Y qué le pasa? Pues nada, hay muchos papás mentirosos y no les pasa nada. No les pasa nada. ¿Qué? Usted le puede mentir a su esposa y ¿qué pasa? Pues duerme en el sillón, mínimo. Mínimo. ¿Ok? Usted le miente a su patrón y las consecuencias suben. Ahora ya lo despiden del trabajo. Le miente al IRS, a la oficina de impuestos, y termina en la cárcel. ¿Y fue mentira? Nomás fue una mentirita. Sí, esa mentirita te acabó en la cárcel. Y le miente a Dios. ¿Y cuál cree que sea la consecuencia?
Ay, lo mismo que cuando le mentí a mis hijos. No, la autoridad es mucho superior, es mucho mayor. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Separación total, completa. No más relación con Dios, no más comunión con Dios. Entonces, hay consecuencias, todos lo sabemos. Hacemos algo, hay consecuencias. El asunto entonces, por lo cual debatimos el día de hoy, es porque no queremos dar cuentas. No Usted ha escuchado de la anarquía cada vez sube más, es más popular en el mundo, la gente quiere anarquía, anarquía, es porque no quiere tener a quien darle cuentas, no quiere un policía, lo para el policía porque iba arriba de la velocidad y se le enoja al policía. ¿Por qué se le enoja al policía? Ay, policía racista, policía grosero, policía, oye, si estaba a 70 y vas a 90. No nos gusta darle cuentas a nadie. Y si podemos hacer que ese policía desaparezca en ese instante, me escapé de un ticket. Eso es lo que el mundo quiere hacer hoy, de hacer que Dios desaparezca en ese instante. No tengo a quien darle cuentas. Mi conciencia se siente más tranquilo porque mi mente aceptó la idea que no voy a dar cuentas. Pero la palabra de Dios es bien clara. La deuda es muerte. La paga del pecado es muerte. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 9 versículo 22 dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay. Y también Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. No alcanzan, dice versión de las Américas. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Nos quedamos lejos. No quisiéramos, pero no alcanzamos. Entonces el versículo 18 de 1 Corintios 15 dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No hay esperanza de que vuelva a ver a sus seres amados. Ya, verdaderamente fue como un sueño. Los que murieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, el versículo 19 dice: somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, si en esta vida no existe la resurrección y nuestra esperanza está en Jesucristo, que nos da la resurrección, dice: somos los más dignos de lástima. Porque estamos esperando algo que nunca va a suceder. Estamos esperando algo que no es realidad. Oye, estamos perdiendo nuestro dominguito en la mañana. Podríamos ahorita estarnos allá listando para irnos a un bailongo y ponernos de hasta atrás. ¿Para qué vamos a estar aquí si no hay que dar cuentas de nuestros actos? ¿Para qué vamos a estar aquí si no hay ley moral en realidad que dicte qué está bien y qué está mal? ¿Por qué vamos a estar aquí cuando podemos estar disfrutando de los placeres y de todo lo bonito que trae esta vida, como drogas, alcohol, sexo y mucha comida? ¿Por qué no le entramos a todo esto y disfrutamos los pocos o los muchos años que tengamos en esta tierra? Somos miserables por estar esperando algo que nunca va a suceder. Entonces la verdad es que aquellos que no creen en Cristo son más felices que nosotros. Si Cristo no resucitó, si Jesucristo no nos puede dar la resurrección. Y esto es todo lo que hay. Para eso, pues lógicamente hay muchos debates. A los brothers que debaten sobre la existencia de Dios y la resurrección y la vida de Jesucristo, se les llama apologéticos, ¿verdad? La apología. El arte de discutir y defender la fe, el credo de uno. Y hay diferentes tipos de argumentos filosóficos y demás para discutir acerca de la existencia de Dios. Hoy no tenemos tiempo de discutir tal cosa. Pero sí le digo una cosa: la religión, cualquiera que sea, se supone que la religión es la que muestra el camino a la salvación. Y eso es lo que hacen las religiones. Le dicen: mira, por aquí, por acá, por acá. Se supone que eso es lo que hace la religión. Le va a decir por dónde: por aquí, por acá, por acá, por acá. Y lo que sea que espera tal religión, lo que le prometa, ya sean vírgenes allá en el cielo, ya sea el Kulmayá, ya sea lo que sea, le van a decir: tienes que hacer esto y caminar por acá y no comer aquello. El asunto es que está en que si esa religión no le muestra la factura de que ya se pagó por su pecado, no lo va a sacar muy lejos. Cualquier religión
Gracias, hija. Cualquier religión que le quiera mostrar el camino a la salvación, le tiene que mostrar que ya se pagó su deuda. Ya se pagó lo que debo. Pequé, ahora tengo que pagar con muerte. Eso es un hecho de todos. Ahora, si usted dice, no, pues cuando me muera voy a pagar. Bueno, pues sí, y se va a quedar frito. Porque si usted debe $1,000,000 y usted paga ese $1,000,000, no se lo van a regresar después. Ya se quedó sin ese millón. Y ese es el asunto. Si no han pagado por usted, usted va a pagar. Y se va a quedar muerto. Pero Jesucristo en su perfección, en su santidad, una muerte injusta que sufrió, terminó pagando por todos nosotros y le alcanzó, y de sobra que resucitó, y con su poder resucitó y nos puede resucitar a todos nosotros. Eso es lo que la palabra dice y lo pone muy claro, ¿no? Pero si no hay paga de deuda, la deuda sigue ahí. No hay cambio al respecto. Otra vez, grábeselo. Porque ¿qué hacemos las religiones? Le empezamos a decir a la gente, use saco, use corbata, póngase garra en la cabeza, no use aretes, no coma cerdo, no tome vino. No, le empezamos a atacar a la gente de cosas. ¿Y eso me va a ganar la salvación? Pues a lo mejor. ¿Ok? A lo mejor. No, yo no quiero vivir una vida de a lo mejor. Yo no quiero vivir una vida con certeza, con seguridad. Y eso es lo que me da la palabra de Dios de mi salvación. Jesucristo no me dice, esfuérzate, ya veremos. No, Él me asegura, cada pasaje bíblico que habla acerca de la salvación, lo da con certeza, con seguridad, sin duda. Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 10. Que si confesares... 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es tal vez, maybe, depende. No, dice, serás salvo. Afirma, Marcos 16, 16, afirma la salvación. Tristemente muchas personas van a una religión que les dicen a lo mejor, y si no alcanzas a llegar y te vas a otro lado, por allá cerquitas del infierno, esperemos que tus familiares oren lo suficiente por ti y den suficiente billete para que te saquen de ese lugar. Yo no quiero vivir una vida así. Y reconozco que yo no tengo el poder, la fuerza, la inteligencia, la sabiduría ni las habilidades para salvarme. Entonces por mí, solo por mis propias fuerzas, estoy frito. Pero gracias a Dios por la salvación. Gracias a Dios por el regalo de la salvación. Y gracias a Dios por la fe. Porque la misma palabra de Dios dice que Él es el dador y el consumador de la fe. Gracias a Dios porque Él mismo me ayuda a creer. Entonces, brothers, ¿qué tenemos hoy en día? Como en la iglesia de aquí en Corintio, en la ciudad de Corinto, tenían personas que dudaban de la resurrección. Es lo mismo que tenemos hoy en nuestra sociedad, personas que dudan de la resurrección. Y hasta cierto punto es lógico esa duda, brothers. Es duda porque si usted ve lo que puede hacer y lo que no puede hacer, usted ve las experiencias que ha tenido y las que no ha tenido, y todo lo medimos de acuerdo al potencial humano. Decimos, es imposible que exista la resurrección porque... Y entonces no solamente dudamos de la resurrección, dudamos de cualquier otro milagro. Dudamos de que Jesucristo caminó sobre el agua, dudamos de que Jesucristo resucitó a Lázaro, dudamos de que Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, dudamos de que Dios sacó agua de la peña, dudamos de que Dios abrió el agua del mar, dudamos de que Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo. Dudamos de cualquier cosa que tenga que ver con milagro. Porque no lo entendemos, no lo comprendemos, porque está fuera de nuestro nivel. Y para el colmo estamos viviendo en unos tiempos donde tenemos un montón de fantoches que fingen milagros, que fingen que sucede algo para ayudarle a Dios. En realidad es para ayudarle a su cartera. Y fingen milagros, y la demás gente que está batallando dice, nah, eso es mentira, todo lo demás es mentira. Entonces sí tenemos gente que duda de la resurrección. Jesucristo, en el tiempo que anduvo Él aquí, tuvo a personas que dudaron acerca de la resurrección. Se llamaban otra vez los saduceos. En Mateo capítulo 22 versículo 23
Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Resulta que vienen a burlarse de Jesucristo y le hacen unas preguntas. En Hechos capítulo 17, versículo 32, dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Eso le pasó a Pablo en Atenas. Entonces siempre ha habido gente que duda de la resurrección. Es lógico, es lógico. Le voy a decir por qué es lógico. ¿Sabe todos esos libros que están escritos que fui al cielo y que bajé y que... Yo de todos esos libros no le creo a ninguno. Y lo siento si les lastimo sus sentimientos, ya me entristecí yo también porque lo lastimé. Pero yo creo que todos esos libros que dicen que fui al cielo y vi a Dios, y, ay, cállese. Porque si usted hubiera experimentado lo que Pablo experimentó, si usted hubiera visto lo que Ezequiel vio, lo que Daniel vio, lo que Jeremías vio, su vida hubiera cambiado como cambió la vida de ellos. No estuviera preocupado en vender libros y hacer dinero. Estuviera interesado en alcanzar almas para que llegaran al cielo. Entonces sus hechos me muestran que en realidad no ha visto más que puras carteras. Por eso andan escribiendo libros y yo dudo de esas mentiras de milagros que cuenta la gente y escriben películas y yo sé que les llega al corazón. Ay, ¿viste la película de The Shack? ¿Cómo se llama The Shack? Ay, qué bonita. Sigámosle en el estudio de hoy, brothers. Porque es que esas en lugar de ayudarle a predicar la palabra, le estorban. Porque son ficticios. Son mentiras, son engaños. ¿Quiere usted predicar la palabra de Dios? ¿Quiere ayudarle a Dios? Nomás diga lo que ya está escrito. No invente. No invente, nomás lo que ya está escrito. La máxima revelación de Dios la obtuvimos en Jesucristo. Fue la máxima revelación. Así que vaya a la Biblia y saque lo que Dios nos dio. Así que eso es lo que está pasando en Corinto, bro. Le digo, la gente está influenciada por filosofías griegas, por pensamientos humanos. Y pues nosotros empezamos a intentar debatir, convencer a las personas. Pero no las intentamos convencer a las personas para ganar el debate. Intentamos convencer a las personas para que lleguen al cielo, para que hereden la vida eterna. No nos interesa, si usted es cristiano, no le debería de interesar ganar debates. Le debería de interesar la condición espiritual de la otra persona. Entonces sí, porque yo le puedo decir, usemos el argumento de los discípulos. ¿Okay? Si yo me robo un muerto, ¿okay? Y después digo que resucitó y me torturan para decir la verdad, les digo lo que quieran. Les digo toda la verdad y más. ¿Okay? Cualquier persona que es torturada acaba diciendo la verdad y hasta lo que no es. ¿Okay? Lo acusan de asesinato, de robo y lo torturan. Usted acaba diciendo sí fui, con tal de pararle ya al sufrimiento, al dolor. ¿Sabe qué pasó con los discípulos? Que los acusaron de que se robaron el cuerpo de Jesús. Los torturaron. ¿Y cuántos creen que dijeron que cierto se lo habían robado? Ninguno. Ninguno de ellos dijo, sí, no lo robamos. Todos murieron y tuvieron muertes súper dolorosas. Muertes largas y muertes lentas, animales, antorchas, mochada cabeza, crucificados, de todo tipo de muerte para que negaran a Jesucristo. Y ninguno solo, ni uno solo de todos los discípulos dijo, no lo robamos. Para mí eso es mucha evidencia. Mucha evidencia. El día de hoy puedo dar mi vida, pero por lo que dijeron los discípulos. Porque creo en lo que dijeron los discípulos. Pero no daría mi vida por una mentira que yo mismo me estoy inventando. Y así podemos sacar argumentos de defensa acerca de la resurrección de Jesucristo, porque la gente ha dicho a través de los años y todo el día de hoy que alguien se robó a Jesucristo. Dicen que nunca murió Jesucristo, que no entró a la tumba, que fue ascendido antes. El caso es que siempre hay gente diciendo, luego también sacan el argumento de que alucinaron.
Alucinaron que vieron a Jesucristo que resucitó. Y también tiene un poquito, toda mentira tiene un poquito de verdad para que sea creíble. ¿Usted ha perdido algún ser amado y después lo sueña? Es por las emociones, las emociones. Y yo sé que ustedes, dos, tres de ustedes me dicen, ¿qué significa el sueño? Pastor, soñé esto, ¿qué significa? Que estaba dormida, hermana. Eso significa. Porque todo el mundo quiere sacarle algo. Nuestras emociones sí nos hacen ver cosas. ¿Ok? Pero los discípulos no alucinaron, brother. Más de 500 personas, vea 1 Corintios capítulo 1, cientos de personas que vieron a Jesucristo no alucinaron. Y ahí está el argumento, ¿no? Porque entra el racionalismo, eso se le llama racionalismo. Todo está tomado en cuenta con las limitaciones humanas. ¿Qué podemos y qué no podemos hacer? El racionalismo, usted sabe que es filosofía. Es filosofía y hay que ser filosóficos hasta cierto punto. Pero si usted entendiera todo lo que hace Dios, si usted comprendiera los milagros de Dios, ¿seguiría Él siendo Dios? Si usted diría, yo sí sé cómo caminó Jesús sobre el agua, pues entonces ya no sería Dios. Usted diría, pues ahora caminar sobre el agua. Yo sí sé cómo Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Y usted lo puede hacer porque sabe la lógica atrás de eso. Yo sí sé cómo Jesucristo transformó el agua en vino. ¿Y sabe la lógica? Eso es lo que queremos hacer muchas veces. Entender cómo es que Dios, Jesucristo puede lograr algo. Pero en el momento que lo entendemos, ya no sería Dios. Y diríamos, pues no es Dios, yo sé cómo lo hizo. Yo sé cómo lo hizo. El caso, bro, es que el racionalismo tiene que existir hasta que entendemos que hasta ahí llegó. Porque la máxima revelación de verdad no puede ser nuestra mente. Tiene que haber algo sobrenatural, supernatural. Y eso es obvio, aún los científicos lo reconocen. Cualquier científico sabe que no se puede explicar el origen de la energía y de la materia. Cualquier científico, usted dígale, explícame el origen de la materia y de la energía, le van a decir, pues en un momento hizo kaboom y vino a existir todo. Pero estás violando las leyes de la termodinámica, no solamente la primera y la segunda y la tercera. Las leyes de la termodinámica dicen que no puede ser lo que me estás diciendo y tú mismo la estás violando. Y las leyes de física y de todo lo demás. En un momento o en otro todo el mundo tiene que creer en milagros. Y a mí se me hace más fácil creer que fue alguien, un ser inteligente, superior, Dios, quien hizo ese kaboom inicial, el que comenzó ese Big Bang, a creer que sucedió de la nada y vino de la nada y al principio era nada y no existía nada. Tiene menos fe mi explicación que la otra explicación. Pero otra vez, creer en milagros, brothers, no es fácil. No es fácil. Se necesita negarse un poquito uno mismo. Se necesita hacer eso, brother, porque somos unas criaturas viviendo en este envase, encerradas en este planeta, sujetados y sometidos a todas estas necesidades de oxígeno, de sol, de alimentos y de tantas otras cosas. Somos unas criaturas tan limitadas intentando comprender a un Dios ilimitado. Somos unas criaturas tan frágiles intentando entender a un Dios con un poder infinito que no depende de nada ni de nadie, que no necesita de sus oraciones, que no necesita de sus donaciones, que no necesita absolutamente de nadie. Él es, ha sido y será. No es más Dios hoy que antes, es el mismo. Pero nosotros mientras pasa el tiempo seguimos cambiando y no seguimos mejorando. Nuestra salud cada vez va empeorando y vamos en camino hacia algún lado. Y como dijo 1 Corintios 17, es para que busquemos a Dios. Vamos todos caminando a la muerte.
todos. Entonces, creer en ese Dios, fácil no es. No es. Pero aún así Dios nos pide que creamos en Él. Así que Jesucristo murió y resucitó. Y por eso estamos aquí hoy celebrando que pagó nuestro pecado. Había una deuda, se tuvo que pagar, se pagó la deuda. ¿Y ahora qué? Pues ahora está el otro extremo de estos fantasiosos que dicen la salvación es universal. Ya que Jesús murió, nos alcanza a proteger a todo papi Dios con su sacrificio en la cruz. Mira, fantasioso, te voy a leer un versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Así de universal es la salvación. ¿Alcanzaría para todo el mundo? Sí, y sobraría. Pero Hebreos capítulo 10, versículo 25 al 27 dice, y le leí desde el 25 para aquellos que vienen de vez en cuando. No es cierto, tenía que darles en la... Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así de universal es la salvación. ¿Se fijó? O sea, Jesucristo pagó por todos nosotros, pero aún así nos pide cuentas. Aún así nos pide que nos esforcemos, no para ser salvos. Ese esfuerzo viene sobrenatural también, brother, porque en realidad humanamente estamos tan limitados, tan incapacitados de hacer cualquier cosa. Y cuando usted ve a una persona que está esforzándose, usted se da cuenta de su salvación. Cuando usted se ve que usted mismo se está esforzando, usted se da cuenta de su misma salvación. Pero el hecho de las obras, de los frutos y el esforzarse no es para que Dios se dé cuenta. Dios ya sabe quién está en su corazón. Dios ya sabe si el Espíritu Santo está en usted o no. Pero aquí, por ejemplo, aquí, siempre necesitamos ayuda en las iglesias. Trabajamos en acople, ¿no? Nos apoyamos unos a otros. Necesitamos ayuda, digamos, que nos ayuden con los niños. Que necesitamos ayuda, más maestros de niños. Aquí que tenemos como 20, bueno, hoy no vino el brother cargado los niños. Tenemos como 20 maestros. A ver, los que son maestros, ¿cuántos hay? Más de 20, ¿no? Tenemos un montón de maestros. Supongamos que necesitamos más ayuda con los maestros. ¿A quién vamos a elegir? ¿Al que anda todo drogo? ¿Al que acaba de salir del bote? ¿Al que acaba de golpear a su esposa? No, vamos a elegir al que vemos que tiene un comportamiento de acuerdo al nuevo nacimiento. Entonces, el esforzarse no es para que Dios se dé cuenta o no, es para que nosotros nos demos cuenta. Y al darnos cuenta, nosotros intentemos mejorar lo que necesitamos mejorar, cambiar, porque todo el que ha nacido de nuevo, dijo el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dijo el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. O sea, el que verdaderamente tiene a Cristo Jesús se comporta diferente, pero no se comporta diferente para ser salvo, se comporta diferente porque ya es salvo. Y ese comportamiento diferente nos ayuda a los demás a decir, a este sí lo ponemos a que ayude con los niños, a este sí lo ponemos a que ayude con la alabanza, a este sí lo... Imagínense, aquí arriba, que estén dirigiendo la alabanza, puro lacra y puro manos largas. Y ¿usted adoraría a Dios a gusto? Ay, pero ya son salvos porque aceptaron a Jesús. No, los frutos, dijo Jesucristo, por tus frutos tenemos que obedecer. A Juan el Bautista dijo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y es bien bonito el grupo Alabanza, precioso. Si usted vio el grupo Alabanza que hoy estuvo, y son muchos más, ¿no? Los del grupo Alabanza. Me dio tanto gusto verlos porque
Todos, con excepción del grandote de la guitarra, se bautizaron aquí en la iglesia. Todos. Dije, wow, qué bonito verlos, ver el crecimiento de cada uno de ellos. Cómo Dios ha ido trabajando con ellos, cómo Dios los está usando ahora para bendecirnos a nosotros. Cada uno de ellos se bautizó en esta iglesia, con excepción de brother de los tenis. Ya lo bautizaremos, le hace falta, pero de eso se trata. Somos salvos por su regalo, no por nuestras obras. Nuestras obras nos ayudan a que la gente se dé cuenta y nosotros mismos a darnos cuenta. Pero una persona no puede decir soy salvo y vivo una vida en pecado. No, no es universal esta cosa. El que es salvo cambia. Y si aún al estar ya con Jesucristo, si pecas voluntariamente, ¿qué otro sacrificio queda que hacer por ti? Ya no te está importando. Ya vives tu vida sin desfreno. La semana pasada tuve el placer de predicar en Española, en la iglesia que tenemos en Española, y era lo que hablaba. Tuve la oportunidad de hablar de qué tan detallista es Dios para darnos órdenes. Nos da órdenes en detalles tan pequeñitos, como Dios a Noé le dijo exactamente cómo construyera el arca, como le dijo a Moisés exactamente cómo construyera el tabernáculo, cómo le dijo a Jonás, ve a predicar a este lugar, y Jonás dijo, no, acá también necesitan de Dios, y no, acá te quiero. Dios nos muestra el camino. Dios tiene órdenes para nosotros en cada área de nuestras vidas, y si usted tiene a Jesucristo en su corazón, si ha aceptado el sacrificio que Él ha hecho para sus vidas, la obediencia es la que nos va a dejar saber si verdaderamente lo ha hecho. Es la que lo echa de cabeza. Así que si se da cuenta hoy que hay muchas personas que celebran este día, el día de resurrección, muchas personas, ¿no? Pero les ve la vida a usted. Una vida de pleito, de envidias, de rencor, de avaricia, una vida de lastimar al prójimo. Pero están celebrando a Jesucristo. ¿Cómo es posible? Es que no han entendido. No han entendido. Jesucristo dio su vida por nosotros para que nosotros demos nuestra vida por Él. Así que de eso se trata, brother. Es un nuevo nacimiento, es un inicio nuevo. Hay que cambiar de dirección. No podemos conformarnos con este mundo. Tenemos que hacer las cosas verdaderamente diferentes. Con este versículo termino. Y lo voy a leer en la versión de las Américas, Biblia de las Américas. Se me hizo que está un poquito más entendible. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: por si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjese nomás, o sea, está diciendo, si Dios dio su vida por ti cuando tú andabas bien desbalagado, ahora, ¿qué más hará por ti para que seas salvo? No tengas miedo de perder la salvación, de que sí, de que no. Dios te va a guiar por el camino, Dios te va a mantener el camino, Dios te va a dar lo que necesitas si tú verdaderamente has aceptado ese regalote tan precioso de la salvación. Y usted no vino a la iglesia buscando oro, buscando carros, buscando salud. Usted lo que necesita en realidad es la salvación. Okay, por eso en esta iglesia no andamos anunciándole que venga y aquí va a llover oro. Y usted no necesita eso. No necesita eso. Usted lo que necesita es su alma que herede la vida eterna. Y eso es lo que ofrecemos aquí. Imagínense, cuando Pedro y Juan iban caminando, se acercó uno pidiéndoles billete. Hoy hay muchos de esos que piden billete. Y les dijo Pedro: no tengo oro, ni tengo plata. Imagínense los evangelistas hoy diciendo eso, se les va medio mundo. Porque nomás por eso va la gente a muchas iglesias buscando oro y plata. Lo que yo tengo te lo doy, es a Jesucristo. Eso es lo que andamos compartiendo a nosotros. Él dio su vida por nosotros. Ahora nosotros tenemos seguridad de la vida. Vamos a orar.